Vamos a levantar una oración antes de empezar, amén. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que haces, Padre. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Mira este remanente, este pueblo, Señor, que está aquí. Padre, tú sabes sus necesidades, tú sabes mis necesidades, tú sabes la petición de cada uno de ellos, Padre. Tú sabes lo que hay en sus corazones. Pero en esta mañana, Señor, clamo delante de ti, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, anímales, dale fuerza, dale ánimo y que el poder del Espíritu Santo descienda sobre ellos de una manera especial. Gracias, Padre, en esta mañana te damos. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. Yo seré el primero en escuchar tu palabra, Señor. Señor, imparte a nuestras vidas tu presencia. Y que tu palabra, Señor, se deposite en nuestros corazones y la pongamos en prácticas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Amén. Pero antes de darle lectura, hermanos, no pueden sentarse, hermanos. Amén. Siéntense. Sí. Mateo, capítulo 3. Del versículo 1 al 11 vamos a lectura, pero antes de dar lectura, el tema de esta mañana es, Dios está levantado para este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Amén? ¿Sabe que Dios nos ha levantado para este tiempo? Yo he estado, hermano, pensando a veces en mi mente pequeña, ¿no? Y yo le digo, Señor, siempre tú tienes un remanente para cada tiempo. Amén. Cuando yo pienso en los apóstoles, los 12 apóstoles, Dios levantó a esos apóstoles para ese tiempo. Amén. Y en ese tiempo Dios le dio la fuerza para que ellos anuncien ese evangelio. Amén. Dios le dio la fuerza para que cada uno de ellos anunciara el evangelio y aún más para que ellos, en esas tribulaciones, en esos momentos desesperantes que ellos tuvieron, de desesperación a su vida, porque si nosotros comenzamos a estudiar cómo murió cada uno de ellos, ¿verdad? La historia lo cuenta. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado boca abajo. Amén. Y cada uno de ellos tuvo una muerte, hermanos, de sufrimiento. Unos murieron de muerte natural, creo que fue el apóstol Juan. Pero todos, hermanos, tuvieron sufrimientos, aflicciones. Aún Pablo, Dios lo llama. Y Pablo, mientras anunciaba el evangelio, Pablo era apedreado, Pablo era abofeteado, Pablo era latigueado. Pablo sufrió por anunciar el evangelio. Yo digo, Señor, ¿cómo pueden ellos haber soportado tanto esos maltratos físicos, hermanos, psicológicos? Y no hay otra manera de explicarse que es la misma presencia de Dios en la vida de ellos. Porque ningún ser humano, hermanos, puede soportar. Ningún ser humano puede soportar castigo en el cuerpo si no es Dios quien ayuda. Acuérdense usted de Esteban. Dice que Esteban estaba siendo apedreado. Imagínense una multitud de judíos con unas piedras, pongámosle de este porte, que entran en la mano. Amén. Y las mujeres, hermano, pequeñas, ¿verdad? Porque eran hombres y mujeres, me imagino, ¿no? Cogieron y apedreaban a Esteban. Y mientras a Esteban le caían las piedras, imagínense una piedra en la cabeza, le iba partiendo, otra piedra en el hombro, otra piedra quizás aquí en esta parte, otra en la nariz, estaba siendo apedreado, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que en medio de ese momento de aflicción física, él levanta una oración y dice, en este momento veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Y para él ya los golpes no le importaban, sino que él se estaba gozando, que estaba viendo al Hijo de Dios. Amén. Y cuando él decía que estaba viendo al Hijo de Dios, hermanos, tuvo hasta tiempo para comenzar y levantar una oración preciosa. Y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Amén, hermanos. Es precioso, hermano, cuando nosotros vemos que en medio de la aflicción, en medio de los problemas, tú tengas ese pensamiento y esa gratitud a Dios y ese poder de decir, Señor,
yo te amo con todo mi corazón. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos de hoy en día, hermanos? Apenas tenemos un pequeño problema. Apenas no tenemos en un día un pan para comer. Ya estamos renegando. Señor, tú no estás conmigo. Señor, tú no estás conmigo. Señor, yo no te siento. Señor, hoy no tengo que comer. Y somos así, hermanos. ¿Verdad que somos así? Que nos quejamos por lo más mínimo. Cuando hubieron gente que verdaderamente sufrieron anunciando el Evangelio de Dios. Amén. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que en medio de la aflicción es cuando tenemos que aprender a adorar a Dios, aprender a conocer a Dios, es ahí donde Dios, hermanos, lo que les quiero decir en esta mañana, Dios levantó a los apóstoles para ese tiempo, Dios te ha levantado a ti para este tiempo. Y déjame decirte algo, que no hay enfermedad, no hay coronavirus, no hay ninguna enfermedad, hermano, que va a dañar el propósito de Dios en tu vida. Porque si Dios te ha levantado en este tiempo, Él cumplirá su propósito en ti para anunciar un evangelio glorioso. No habrá problema, hermanos, en nuestras vidas si verdaderamente Cristo mora en nosotros. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, vemos en la palabra y vemos todo lo que sucede, cómo Dios levantó en su tiempo a Jeremías, el profeta llorón que le llaman, ¿verdad? Donde era encarcelado, donde era golpeado. Incluso dice que un día hasta andaba con las nalgas en el aire, ¿verdad? Porque fue así de humillado este profeta. Vemos a Isaías, vemos al profeta Amós, vemos a todos estos profetas, hermanos, que fueron levantados en su tiempo y soportaron la tribulación, la angustia de anunciar la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios. Amén. Si nosotros nos ponemos a analizar Elías era un profeta, es uno de los profetas que más me gusta a mí. ¿Y sabes por qué me gusta más Elías? Porque Elías, hermano, era un profeta de fuego. Un profeta que él oraba y descendía la misma gloria de Dios. Era un profeta, hermanos, que era tan grandemente ungido de parte de Dios, que cuando tenía un servidor, un seguidor que conocemos que se llamaba el profeta Eliseo, dice que recibió doble unción de la unción que tenía el profeta Elías. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quiere recibir esa unción fresca, esa unción poderosa de Dios? Yo creo que todos nosotros. Pues, ¿cómo se obtiene esa unción? Es agradando a nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora sí vamos a dar lectura, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Amén. Había un profeta que se llamaba Juan el Bautista. Todos lo conocemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, o sea, la ciudad salía a él, y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén, hermanos. Cuando nosotros leemos esta historia, hermanos, de Juan el Bautista,
he hablado de que habían profetas y todos pasaron por situaciones difíciles, ¿verdad? Sin embargo, ellos vieron la gloria de Dios. Pero este profeta es un poco llamativo su ministerio, porque su ministerio, hermano, duró solo 3 años. 3 años él anunció el arrepentimiento de pecado y a los 3 años él murió decapitado, como sabemos la historia, ¿verdad? Por Herodias, la mujer de Felipe, hermano de Herodes, quien a su vez Herodes le quitó la esposa a su hermano. Amén. Me hago explicar, ¿verdad? Ella tenía una hija que se llamaba Salomé, si no me equivoco. Salomé se llamaba. Esta hija, instruida por su madre, hizo que pidiera, ella bailó delante de la presencia de Herodes y estaba ahí con bailes sensuales y le hizo jurar con juramento a Herodes y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y fue decapitado Juan el Bautista por petición de su ahijastra en este pasaje, como nos explica. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué lo llevó a Juan el Bautista a que su vida, hermano, fuera degollada? ¿Sabe cuál fue el problema? Que él anunció la verdad de la palabra de Dios. Y él le dijo en su cara, en su misma cara le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Qué duras palabras, ¿verdad? Y es ahí, hermano, donde yo quiero entrar en esta mañana, perdón. Que Dios a usted le ha llamado en este tiempo con propósitos. Dios le ha llamado en este tiempo, hermano, a usted y a mí para anunciar un evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio glorioso? Un evangelio donde usted va a predicar la verdad, donde usted no se va a cortar delante de nadie, donde usted le va a anunciar la verdad del evangelio y decirle a la persona lo que es pecado y lo que no es pecado, les guste o no les guste. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Hay muchas personas, hermanos, que anuncian la verdad de un pecado sin respaldo de Dios. Amén. Por eso yo en esta mañana le quiero, hermano, enfocar de que si nosotros anunciamos el evangelio, primeramente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted anuncia un evangelio de verdad, un evangelio de poder y un evangelio respaldado por el Espíritu Santo. Cuando usted habla no en nombre suyo, sino en nombre de Dios. Y cuando usted habla en nombre de Dios, hermano, la gente va a recibir la palabra que usted le está impartiendo. Amén. Pero ¿qué sucede, hermano? Que hay muchas personas que anuncian un evangelio, que le hablan a la otra persona: tú estás en pecado, tú tienes... Hermano, y lo que están haciendo es no anunciar un evangelio de pecado, sino más bien de acusación. Y cuando la persona es acusada, la persona no quiere saber nada de Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque es la falta de sabiduría. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Muchas veces nosotros en nuestro trabajo estamos trabajando y queremos predicar el evangelio, esté quien esté. No respetamos a la jefe, no respetamos la hora de trabajo. Hermanos, y lo que hacemos son torpezas dentro de nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos anunciando el evangelio, hermano, tiene que haber un tiempo exacto donde Dios te lo va a poner para anunciar el evangelio. Nosotros queremos muchas veces anunciar el evangelio, hermano, y es hora de trabajo. Y la Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Amén. Y en lugar de traer a esa persona al evangelio, ¿sabes lo que nos dice? Ese cristiano predica en todo momento. Y no está bien. Vamos a echarlo porque no es tiempo de predicar, es tiempo de que tú trabajes. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Nos enfadamos. Amén. Nosotros nos enfadamos. Decimos, Señor, estoy predicando tu palabra y tengo que predicar tu palabra. Y no, hermano, no es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de trabajar. Es tiempo de que tú hagas tu labor. Dios ya se encargará del tiempo. Hermano, tenemos que comenzar, hermano, a tener otra visión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, vemos a personas, supongamos usted ve a una persona que está muy ebria y que se cae de alcohol, y en ese momento le va a decir, arrepiéntete, borracho, porque no vas a entrar al reino de los cielos. Si él ya lo sabe que está borracho. Pero no es el momento, hermano,
de anunciar el evangelio en ese momento. A no ser que Él te lo pregunte. Amén. A no ser que Él te lo pregunte. Pero hermano, no es momento. No es momento, hermano, de coger y restregarle el pecado en la cara a la persona. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Juan el Bautista dice que le predicaba. Él le predicaba arrepentimiento. Él fue llamado con un propósito, hermano, y ese propósito era de predicar la verdad. Él se paraba delante de los saduceos y de los fariseos. Note usted que la palabra de Dios dice que Jerusalén y Judea venían a ellos. Y en medio de esa multitud venían saduceos, venían fariseos, venían al bautismo de Juan. Ellos venían al bautismo de Juan. Y Juan, en vista de que ellos venían, ahí es que le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Va a venir una ira venidera, dice la palabra de Dios. ¿Y quién os enseñó a escapar de esa ira venidera? Nadie, hermano, puede escapar de la mano de Dios. La Biblia dice que si tú te remontares como el águila, de allá Jehová te bajará. Si tú te remontaras a las estrellas, de allá Jehová te va a bajar. El hombre sabe qué planifica en estos tiempos. Quiere, y muchos millonarios están pagando para vivir en otro planeta. Y están guardando, y están hasta siendo escogidos, anotándose en una lista de que pronto van a escapar porque saben que a la tierra le queda poco tiempo. ¿Sí? Y ellos piensan, hermanos, que van a escapar de Dios. Y de Dios nadie se escapa. Hay un pasaje que no me recuerdo, está en Salmo, no me acuerdo, pero dice: ¿a dónde iré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Nadie se puede escapar de la presencia de Dios, hermanos. Y eso nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente. Vendrá una ira venidera, hermano. El tiempo se está acabando. La tierra está agonizando. La tierra, hermano, está llegando a su punto final. Dice la Biblia que la tierra gime a causa del pecado del hombre. La tierra, hermano, ya no aguanta más. ¿Cómo lo sabemos? Porque dése cuenta lo que está pasando. El hombre ha destruido la tierra. Calentamiento global. Amén. Ese calentamiento que produce que el hielo se haga agua, que los mares se levanten. Hay terremotos, hay maremotos. Hermanos, no somos ciegos, nos estamos dando cuenta de la situación, de lo que está pasando. ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantas pestes? Ya Jesús lo profetizó hace 2000 años. Mateo 24 habla que en los últimos tiempos habrán pestes, terremotos en diferentes lugares. ¿De qué nos asombramos? Rumores de guerra, guerras en diferentes naciones. ¿De qué nos asombramos si ya está establecido, ya está escrito en su palabra? Dios te ha levantado en este tiempo para este propósito. Y no digas yo no puedo, porque sí puedes, porque Dios te ha levantado y te ha dado de la unción de su Espíritu. Siente la presencia de Dios dentro de ti. Siente cómo el Espíritu de Dios te fortalece, te da fuerza para anunciar ese evangelio en este tiempo, hermanos. Esa unción de Dios está en tu vida. Pero ¿sabe lo que le pasa a la iglesia? La iglesia no alcanza a ver, hermanos. La iglesia piensa que tiene a Dios. Si Dios está en los cielos, yo estoy aquí en la tierra y punto, se acabó. Y la iglesia no se ha dado cuenta que el poder que Dios te ha dado está en ti. Y cuando hablo de poder, no hablo de ese poder de Superman, que yo tengo fuerza y voy a volar. No estoy hablando de ese poder. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. Si tú tienes un problema con un hermano y ese hermano te está haciendo la vida imposible, si tú tienes problema con tu esposo y tu esposo te está haciendo la vida imposible, si tú tienes problema con cualquier vecino de tu casa y te está haciendo la vida imposible, tu lucha no es contra ellos, tu lucha es con quien está dentro de ellos. Y esa lucha espiritual tú tienes que comenzar a tenerla. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra demoníaca y comienza a reprender y vas a ver cómo Dios comienza a actuar. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es nuestra lucha espiritual. Y usted me va a decir, ¿y usted cómo lo sabe? Porque la palabra me lo enseña. Porque lo vivo constantemente, hermanos. Cuando estoy orando me visita Dios, pero también me visita el diablo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el nombre de Jesús se va afuera. Amén. El mundo espiritual, hermano, existe. El mundo espiritual se mueve. Si Dios nos abriera a nosotros nuestros ojos,
veremos cómo hay demonios en los aires, hermano, moviéndose, cómo hay accidentes de tránsito, cómo el diablo está destruyendo a la gente con drogas. Cuando yo levantaba esta mañana en la oración, Dios siempre me lleva, y esta mañana me llevó por aquí estos sectores, hermano. Usted no lo ve, pero en la noche todo esto se transforma. En la noche es cuando más se mueven los espíritus malos. Y hay lugares, hermanos, escondidos por estos sectores de prostituciones. Chicas que vienen de nuestros países, donde no encuentran trabajo y se desesperan porque no tienen a Dios, no confían en Dios y se meten a la prostitución. Hay muchas mujeres asiáticas, muchas mujeres colombianas, muchas mujeres ecuatorianas, muchas mujeres hondureñas que están metidos dentro de ese mundo, muchas mujeres de República Dominicana que están metidos en ese ambiente. Y usted me va a decir, ¿eso es verdad hermano por aquí? Sí, por aquí hay muchos lugares clandestinos. ¿Qué está pasando, hermano, con la humanidad de hoy? Que nosotros tenemos que anunciar un evangelio de verdad. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 3 mismo, mire lo que dice, es el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué penoso, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y analizamos. Juan no le está hablando al mundo entero, hermano. Juan le está hablando a la misma casa de Israel. Juan le está hablando a los mismos judíos. Juan le está hablando a la misma gente de su nación. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros estamos aquí sentados y todos nos vemos la cara, pero dentro de nuestro corazón, hermano, hay hipocresía. Dentro de nuestros corazones hay adulterios. Dentro de nuestros corazones, hermanos, hay pecados que quizás yo no lo veo, pero Dios los está viendo. Y entonces, ¿qué le dice Dios a estas personas? ¿Quién os ha enseñado a escapar de la ira venidera? ¿Quién ustedes piensan que en otras palabras dice Dios, quién se piensan ustedes que soy yo si yo lo veo todo? No nos podemos ocultar delante de la presencia de Dios, hermanos. Lo que tú haces en oculto, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe y Dios va a actuar en cualquier momento. En Marcos, capítulo 6, versículos 17 y 18, lo que Juan le decía a Herodes, ya lo dije, pero vamos a leerlo. Marcos, capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, pues lo había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Note usted, hermanos, que Juan el Bautista anunciaba arrepentimiento de pecado. Y Juan le dijo a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y Herodes, sin embargo, le escuchó, le dolió en su corazón lo que le dijo, pero lo tenía a Juan el Bautista por profeta y no lo podía tocar porque el pueblo sabía que era profeta. Sin embargo, cuando murió Juan, él lo hizo por la promesa que le había hecho a su hijastra. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15, vamos a leer una historia. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 15 al versículo 21. Amén. Primera de Reyes, capítulo 15, Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 15 al versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Amén, hermanos. Note usted, hermano, que le estoy contando que habían dos profetas, ¿verdad? El profeta Elías y el profeta Juan, el Bautista, eran casi idénticos en su manera de vestir, en su manera de comer. Bueno, en su manera de comer no, porque Elías no dice eso, pero en cuanto a su vestimenta y a su cinto, sí que eran iguales. Andaban con piel de camellos y con un cinto en el hombro, ¿verdad? Pero eran similares en cuanto a anunciar la palabra de Dios. Amén, hermano. Si nosotros vemos Elías, dice la palabra de Dios que él fue y se encontró delante del rey Acab. Y mire lo que le dice. Dice, y Acab en el 17, y Acab vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, el rey Acab le estaba echando la culpa a Elías de que Elías había turbado a Israel. Amén. Y Elías le contesta, dice: no soy yo el que turbo a Israel, sino tu casa, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Amén. Cuando nosotros vemos esto, hermano, Acab le estaba echando la culpa a Elías que turbaba a Israel. Y él le dice que no, que eres tú y tu casa en la que está perturbando, y es lo que está provocando que haya sequía, que haya angustia, que no haya comida dentro de Israel. Hermanos, nosotros tenemos que notar algo. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestras cosas. Amén. ¿Cuánto le han echado la culpa a Dios de las cosas que te pasan? Es que no tengo trabajo, es que me va mal en la vida, es que me pasa esto, me pasa aquello, todo me va mal. Hermanos, retrocedamos nuestra mente y comencemos a analizar por qué ha pasado todas estas cosas. Y no le echemos la culpa a Dios, porque nosotros, hermanos, dice la Biblia que todo lo que sembramos, cosechamos. Entonces analicemos y no le echemos la culpa a Dios, sino que analicemos por qué me está pasando esto, dónde he fallado, Señor. Muchas veces nosotros decimos: Señor, es que yo no he fallado, en algo has de haber fallado. Amén. Y tú dices: no, si yo me portaba bien con tal persona, en algo has de haber fallado. Quizás no estabas orando, quizás no estabas buscando a Dios, quizás has hecho algo fuera de la voluntad de Dios. Dios quizás nos dice: no quiero que estés en tal sitio, y tú vas y te metes a ese sitio. Y después que nos pasan cosas, le echamos la culpa a Dios. El rey Acab, hermano, estaba constantemente en pecado. Dice que él había levantado aceras, había levantado ídolos. Había hecho que el pueblo, hermano, adore a las imágenes. Y por causa de todo eso, el pecado vino a Israel. Hermano, en esta congregación estamos todos, como le digo. Y nosotros nos vemos las caras, pero Dios ve los corazones. Y es tiempo, hermanos, que nosotros comencemos a ver el evangelio de una manera diferente. Dice, mire lo que le dice Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si quieres servirle, en otra palabra, si quieres servirle tú al diablo, sírvele al diablo. Pero si quieres servirle a Dios, sírvele a Dios. Y es tiempo, hermano, de que cada uno de nosotros en esta mañana, hermano, comencemos a analizar nuestras vidas y tomar una decisión hoy en día, hermano, si le quiere servir a Dios o si le quiere servir al diablo. Pero es tiempo, hermano, de que cada uno de nosotros comencemos a cambiar nuestra actitud y nuestra manera de vivir. Para que nosotros comencemos a ver lo que Dios va a hacer en este lugar, es necesario cambiar. Acuérdense, hermanos, a principio de año, lo que Dios nos dijo, que tiene que haber un cambio y una transformación.
¿Hay un cambio y una transformación dentro de nuestras vidas? Eso lo sabes tú, eso lo sé yo. Pero hay algo que sí, hermanos, me sorprende. Que se anuncia, hermano, muchas cosas, muchas veces en los WhatsApp de la iglesia. Pero, hermanos, a la hora de la oración de la iglesia, solamente vienen 3 personas, 4 personas. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, involucrarnos en cosas grandes si no apoyamos la iglesia que necesita oración? ¿Cómo nosotros, hermano, podemos involucrarnos en otras cosas si verdaderamente no nos congregamos como la Biblia nos enseña? ¿Cómo nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, no damos testimonio de nuestras vidas si somos cartas abiertas para este mundo? Usted me ve a mí aquí parado hoy, pero yo tengo que dar testimonio en mi trabajo, tengo que dar testimonio a la gente que me ve afuera. Y si usted algún día me ve un mal testimonio, dígamelo, hermano, yo le he visto esto. Hermano, y yo, créame, lo aceptaré y cambiaré. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque quiero agradarle a Dios. Pero no se enfade cuando le llamen la atención. No se enfaden cuando le digan usted está haciendo este mal. ¿Por qué? Porque usted mismo, hermano, se está haciendo su propio daño. ¿Y sabe qué se llama eso? Eso se llama orgullo, se llama tener mucha altivez y no recibir lo que tu hermano te quiere decir. Dios, hermanos, como le dije, no da autoridad. Juan el Bautista habló con autoridad. Elías habló con autoridad de parte de Dios. Jesús habló con autoridad de parte de su Padre. Pablo habló con autoridad. Todos los profetas hablaron con autoridad de parte de Dios. Todos los profetas fueron levantados en su tiempo para aguantar y para soportar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, no hay nada, hermano, que se interponga a que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en primer lugar. Y cuando tú tienes a Dios en primer lugar y lo demás es secundario, te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a actuar en tu vida. Pero, hermanos, cuando tenemos algo en primer lugar, muchas veces tenemos en primer lugar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Y no le digo que se descuide de ellos, no lo tome a mal. Es que como no le van a hacer la comida, ya me queda viendo mal el hermano. Es que usted dijo esto, hermano, y no me va a cocinar. Seguro que va a decir eso, ¿no? Pero no es eso, no es eso. Cuando hablo yo de poner... No, es que hay otro problema también, que dicen, cuando yo voy, dice, a la iglesia, yo dejo a mi marido tirado en casa, porque hay que poner a Dios en primer lugar y dejas a tu marido tirado en casa. ¿Tú crees que estás haciendo bien? La Biblia dice que el que no ministra bien su hogar no puede ministrar a la iglesia. Amén. Si tu marido, hermanos, tienes un problema con tu marido, ora por él. Señor, toca su corazón. Yo quiero ir a la iglesia, pero mira cómo se me está interponiendo. Reprende al diablo y sus legiones. Pero, hermanos, sométete a la voluntad de Dios, pero sin dañar tu hogar. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender que Dios a nosotros nos da autoridad sobre todo espíritu inmundo. ¿Sabe algo, hermanos? Que yo he estado en iglesia que cuando se ha manifestado un endemoniado, todos los hermanos comienzan a temblar, con miedo. Y dice, hermano, tú ven, tú que oras más, ora por él. Le tienen miedo, hermanos. Yo he visto esos casos. He visto personas endemoniadas, hermanos. Es que cuando usted ve que un demonio se manifiesta, usted ve cómo comienza a escupir, a botar espuma por la boca y a comenzar a hablar. Y yo no quiero salir de este cuerpo es mío. Y te comienza a agredir. Comienza a hacer cosas, hermanos, ya fuera de lo normal. ¿Y qué pasa? Que muchos hermanos tienen miedo a esto. Amén. ¿Y qué pasa, hermanos? Que nosotros no nos damos cuenta que Dios a nosotros nos ha dado autoridad. Te ha dado poder sobre todo espíritu inmundo. Dios te ha levantado en este tiempo, hermano, como Juan el Bautista. Dios te ha levantado como el profeta Elías. Dios te ha levantado con la misma autoridad que tuvo Jesús. Y déjame decirte algo, aún mayor. Porque Jesús dijo claramente, las obras que yo hago, vosotros mayor las haréis. ¿Y dónde está esa iglesia, hermanos?
¿Dónde están esos predicadores que hablan la verdad? Hoy en día hay muchos predicadores, muchos profetas, entre comillas. Yo creo en los profetas, ¿eh? Creo en evangelistas, en pastores. Pero hoy en día hay profetas, hermanos, que ya te predican solamente, ven, deposita tanto de dinero y yo te voy a dar tanto. Dios te va a dar tanto. Eso se está predicando hoy en día. ¿Dónde están esos profetas que hablaban la verdad? Que le decía al mundo, generación de víboras, ¿quién os enseñará a escapar de la ira venidera? ¿Dónde está Juan el Bautista? Ese mismo espíritu de Juan el Bautista que hablaba del adulterio, de la fornicación, del pecado. ¿Dónde está ese predicador? ¿Dónde está Jeremías? Predicadores, profetas que hablaban la verdad de la palabra de Dios. ¿Dónde están esos profetas, hermanos, que hablaban la verdad? Hoy en día todo es bonito, todo es precioso. Ven, Dios te ama y yo también te amo y amo tu bolsillo. Eso es lo que se está predicando hoy en día. ¿Dónde están esa gente que predica el evangelio de verdad? Un evangelio donde te dice arrepiéntete de tus pecados, porque si no, no vas a ir a la presencia de Dios. ¿Dónde están esos predicadores que ya no se habla del infierno, que el infierno es real? Ya no se habla del infierno, hermano. Escuche las predicaciones. Ya nadie le habla del infierno a usted. El infierno es latente, el infierno existe. Y hoy mismo, hermano, hoy mismo, esa enfermedad del coronavirus se está llevando a mucha gente al infierno. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿La iglesia qué está haciendo? Mucha gente está muriendo. Ya van no sé cuántos, 2000 y algo de muertos en el mundo por esta enfermedad. ¿Cuántos habrán aceptado a Cristo y cuántos no? Amén. Nosotros como iglesia, hermano, estamos dormidos. Necesitamos ser despiertos por el Señor. Esta iglesia se está preparando para evangelizar. Pero si no tenemos al Espíritu de Dios, de nada nos vale, hermano. ¿Qué se le está enseñando a la iglesia de hoy? A la iglesia de hoy se le enseña que hasta Jesús habían profetas, que hasta Jesús hubieron revelaciones, que hasta Jesús solamente se hablaba en lenguas. Eso se está predicando hoy en día. Véalo por internet, les invito a ver. Se predica que ya Jesús no bautiza con Espíritu Santo y fuego. Se predica que ya en estos tiempos no hay profetas. Se predica que ya no hay evangelistas. Y entonces se predica que ya dones tampoco hay. Que los dones fueron hasta los tiempos de Jesús. Y los dones, hermanos, siguen latentes hoy en día. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Lo dice o no lo dice? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre Dios está dando, hermanos, dones. Y dice, Dios dio dones a los hombres. El don lo tienes tú dentro porque Dios te lo ha dado. Dios te ha dado muchos dones. Pero ¿cómo salen los dones? Es buscando a Dios constantemente. Teniendo un corazón contrito y humillado. Hermanos, de nada vale, lo explicaba el otro día, de nada vale, hermano, que tú digas, yo ayuno 40 días, si eres un arrogante. De nada vale, hermano, que tú digas, yo ayuno 20 días, si no te sujetas a las cosas de la iglesia, si no te sujetas a la autoridad de la iglesia. De nada te vale, hermano, que tú hagas vigilias, ayunos, si tú no le agradas a Dios en cuanto a la obediencia. La obediencia, hermano, nos va a llevar a la bendición. Grábate bien en tu mente, la obediencia, a pesar de los problemas, la obediencia, a pesar de tu situación económica, la obediencia. Buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Hermano, todo eso, hermanos, usted va a decir, bueno, es que es difícil, hermano, usted porque al final usted tiene un trabajo. Sí, yo tengo un trabajo, pero también he estado sin trabajar como tú, hermanos. También me pasé meses de meses sin trabajar. Meses de meses sin trabajar. ¿Y sabe lo que pasó? Un día estuve en Madrid. Dormía en el suelo en un colchón, hermanos. Alquilaba una habitación con mi tía porque hasta ella me la pagaba. Y no tenía trabajo, hermanos. No tenía ni un euro en mi bolsillo. No, peseta, en ese tiempo era la peseta. No tenía una moneda en mi bolsillo, hermanos.
Sin embargo, ¿sabe lo que pasó? Me acuerdo tanto que me quedé solo en ese piso, solo, no había nadie. Y comencé a llorar. Y decirle, Señor, tú sabes que ya no puedo más. Señor, ¿sabe qué es lo precioso, hermano? Que muchas veces las situaciones difíciles nos lleva a la oración. Las situaciones difíciles nos lleva al quebrantamiento. Las situaciones difíciles nos lleva a orar, a decirle, Señor, ayúdame. Por eso Dios lo permite. ¿Y por qué Dios permite? Porque Dios quiere que te humilles. Porque Dios quiere que te humilles delante de su presencia. Y yo comencé a humillarme y a llorarle, Señor, tú sabes que no tengo trabajo. Señor, tú sabes que no tengo ni qué comer. Hermanos, cogieron, me golpearon la puerta. Me dice, Víctor, mañana tienes trabajo. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque cuando te humillas, Dios te ensalza. Cuando te humillas, Dios te levanta. Esteban estaba siendo apedreado y él dice, estoy viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. En medio de las piedras que te caen encima, en medio de la aflicción, en medio que no tienes que comer, estás viendo la gloria de Dios si le eres fiel a Él. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver las bendiciones de Dios, pero no queremos dar nada de nuestra vida. Y Dios nos demanda, hermano, obediencia, sacrificio a Él, búsqueda constante y vas a ver la gloria de Dios en medio de la dificultad. Yo le aseguro que Esteban estaba riéndose viendo la gloria de Dios y las piedras que le caían encima. ¿Por qué, hermanos? Porque lo espiritual es precioso. Usted sabe lo que es ver al Hijo de Dios, hermanos, sentado a la diestra de Dios Padre. Qué precioso tiene que ser que en medio del problema tú veas la gloria de Dios. Amén. Y voy terminando. Vamos a leer un texto bíblico muy conocido. Y esto lo digo, hermano, para que nos quede claro a todos. Claro, en tu mente, que te quede claro que no eres cualquier persona. Eres hijo de Dios. La unción del Espíritu Santo está en tu vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué dice? Y me seréis testigos. ¿Dónde? Y en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Ah? El Evangelio ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Y esa promesa del Espíritu Santo es para ti ahora. Ahora. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, dices. No testigo de Jehová. Testigo del poder de Dios. Testigo de Jesús. Testigo de lo que Jesús prometió a su iglesia. Amén, hermanos. Hace unos días escuchaba un testimonio de un hombre que va a una casa, un doctor le dice, quiero que visite usted mi casa. Y él va a la casa. Y cuando llega a la casa, estaba una testigo de Jehová. Dice, ven, dice, tú eres evangélico, ¿verdad? Dice, sí, dice, yo te voy a hablar de la palabra. Dice, así, y bueno, te escucho. Y mientras comenzaba a hablarle la palabra, porque conocen mucho la palabra, ellos la estudian, y mientras hablaba ella de la palabra, comenzó ella a temblar. Y le dice, yo no sé qué tú tienes, pero estoy temblando. Dice, que ese es el Espíritu Santo. ¿Tú lo quieres conocer? Le dice, sí, pues recíbelo. Y lo recibió y fue bautizada con el poder del Espíritu Santo. Consecuencia de eso, la iglesia de los testigos de Jehová, media iglesia buscó a Cristo y media iglesia siguió en su camino los testigos de Jehová. Dios no obliga a nadie, pero el poder de Dios es notorio. Hermanos, Dios te ha dado poder y ese poder tienes que demostrárselo a los incrédulos. Al mundo que no conoce del poder de Dios, demuéstraselo, porque ese poder está en ti. Dios te ha revestido de ese poder. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos trabajando para que usted predique un evangelio, no solamente de boca. No, que Cristo vino, Cristo murió y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y sigue bautizando con Espíritu Santo, sigue sanando, sigue haciendo obras de milagro, sigue, hermano, libertando al cautivo. Ese es el Cristo que la iglesia tiene que predicar.
Mateo capítulo 10, versículo 20. Termino con este texto, hermano. Mateo capítulo 10, versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Cuando tú recibes al Espíritu Santo en tu vida, ese poder te da la autoridad que Dios te ha dado. Pero no eres tú el que hablas. No te des la gloria tú mismo. No, es que yo hablo bonito, hermano. Yo hablo bonito delante de la gente y la gente me escucha. No eres tú. Dale la gloria a Dios. Es el Espíritu Santo en ti. Es el Espíritu Santo en ti, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros conozcamos algo. Hermanos, la gente hoy en día se ha preocupado mucho en estudiar la Biblia. Y está bien, estúdiala. Pero ¿sabe lo que pasa? Que ha reemplazado el poder de Dios por el poder de la letra. Todo el mundo hoy, bueno, no todo el mundo, pero muchas iglesias, hermanos, se llenan de esto. Y está bien que te llenes de esto. Pero la letra sin el espíritu es muerta. Amén. Los católicos se saben la palabra, pero están muertos. Amén. Los testigos de Jehová han anulado algunos textos bíblicos y se saben la palabra, pero están muertos. Muchas religiones se saben la palabra de Dios, pero están muertos. Porque donde no está el Espíritu de Dios, no hay poder. ¿Y cómo se obtiene el poder? Lo que le dije. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento y le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que tu evangelio tiene que demostrarse en tu vida con integridad y santidad. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, dice su palabra, espíritu, alma y cuerpo, y sea irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Una iglesia sin mancha. Dios quiere levantar, hermano, una iglesia que se mantenga en el poder de Dios, pero en santidad. Amén. Y cuando yo le hablo de santidad, no significa, hermanos, que ustedes, las mujeres, tienen que andar una falda que solo se le vea la punta del zapato. No, hermanos. No. La Biblia habla que la mujer tiene que vestirse decorosamente. Decorosamente. Amén. Ya en el decoro entra que usted tiene que vestirse decorosamente. Pero yo no le voy a decir, hermana, no uses pantalón, hermana. No, yo no le voy a decir eso, porque el que hace eso es el Espíritu Santo. Amén. Él le enseñará a usted. Yo no le voy a enseñar. Yo solamente le digo que tiene que vestirse decorosamente. Amén. Y Dios se encargará de hacer el resto en su vida. Hermano, el evangelio de hoy tiene que ser práctico. La gente estudia y la letra mata. Pero nosotros queremos predicar un evangelio de poder y de convencimiento a través del poder de Dios. Pero para eso necesitamos unidad y búsqueda de Dios constante. Si hay desunión, si algún hermano no está unido en la iglesia, me da pena porque él se lo pierde. Pero nosotros como iglesia estemos unidos esperando la promesa de su Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y que el Señor le guarde. Amén.